Les doy una fraternal bienvenida nuevamente ahora para recibir en la plática semanal a nuestra hermana Ligieri Fernández, quien nos hablará acerca de un artículo que escribió la señora Blavatsky que se denomina Logias de Magia. Y en ese sentido, he de decir además que nuestra hermana Ligieri, como ya lo hemos hecho en otra ocasión, ya pertenece a la logia Aura de la Ciudad de México, donde me encuentro en este momento. Así que, sin más, por favor, Ligieri, escuchamos muy atentamente tu disertación. Muchas gracias y bienvenida. Gracias, Enrique. Gracias por la invitación. Buenas noches, hermanos. Bueno, como ya mencionó Enrique, este artículo se llama Logia de Magia. Bueno, este artículo fue publicado en la revista Lucifer en octubre de 1988. 1800. 1888. En este artículo, Blavatsky explica las razones por las que no puede haber escuelas de esoterismo iniciáticas que sean accesibles al público y advierte sobre las organizaciones fraudulentas que pretenden serlo. Considera la tendencia omnipresente en una civilización comercial a explotar las cosas misteriosas o secretas en la tentativa fraudulenta de beneficiarse por comercializar lo que no puede ser objeto de compraventa. Después, la autora se dirige a la expectativa aún vigente de algunas personas, según las cuales es posible enseñar los secretos del ocultismo en un breve curso de instrucción especializada. La respuesta de HPV considera los prerequisitos necesarios para obtener el conocimiento oculto, a lo cual agrega ejemplos de las dificultades que el principiante o neófito experimenta cuando debe de discernir entre la verdadera enseñanza y la falsa. Y bueno, aquí la maestra va como ella quiere hacer en el artículo, como aquí bien lo dice, énfasis en que este tipo de conocimiento debe de permanecer como, por eso se llama ocultismo, ¿no? Porque debe de permanecer, digamos que debe de ser como de unas cuantas personas, no se debe así como ser muy comercializado o para que todo el mundo pueda accesar con él por el mal uso que se le pueda hacer, ¿no? O porque simplemente las personas, pues a veces no están preparadas o no estamos preparadas para recibir todo el conocimiento y podemos hacer mal uso de él. Entonces, en este artículo la maestra hace mucho énfasis en esa parte. Dice, ok, dice, el artículo comienza así. Uno de nuestros amigos más estimados en la búsqueda oculta somete la cuestión concerniente a la formación de logias de la sociedad teosófica para que operen a fin de desarrollar el adeptado. Durante el curso del movimiento teosófico se ha demostrado no una, sino una plétora de veces la imposibilidad práctica de forzar este proceso. Es duro contener la impaciencia natural de uno por descorrer el velo del templo, obtener el conocimiento divino adoptando el método empleado en un examen clásico, saturándose de información, es lo ideal para el principiante común y corriente en el estudio oculto. Y bueno, yo agregaría aquí no nada más en ese campo, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando comenzaba a tener acceso a mucha información de psicología por situaciones que pasaban en mi vida, que yo empezaba a buscar muchísima información y me salía un montón en internet y en libros y artículo tras artículo y yo empezaba como a llenarme de toda esa información, pero pues esa es precisamente lo que está describiendo aquí la maestra, ¿no? Al principio uno como que empieza a llenarse de esa información, pero y hasta empiezas a decir: "Ay, yo tengo esto, o esto me pasa a mí", pero, pues, realmente hay que ir paso a paso y en un nivel más profundo para saber si realmente eso se ajusta a lo que tú estás viviendo, ¿no? Entonces, aquí la maestra, pues, es muy enfática en esa parte
y dice que no, al principio el proceso es así, ¿no? O sea, empezamos a buscar como la información y a llenarnos de ella en esta búsqueda, ¿no? Y dice, cuando los fundadores de la Sociedad Teosófica rechazaron fomentar tales esperanzas falsas, o sea, la de crear varias logias, digamos, esto condujo a la formación de fraternidades ficticias, como la llamada Fraternidad de Luxor, las cuales especulan sobre la credulidad humana. El siguiente manifiesto, que hace algunos años capturó a algunos de nuestros amigos y teósofos más sinceros, ha sido un anzuelo suculento para los simplones. Ella se refiere al siguiente documento. Dice, los estudiantes de ciencia oculta, los buscadores de la verdad y los teósofos que pueden haberse sentido decepcionados en sus expectativas acerca de la sabiduría sublime suministrada gratuitamente por los Mahatmas hindús, son invitados cordialmente a enviar sus nombres a, hace un paréntesis para omitir la dirección, dice, una vez que se hayan considerado aptos, podrán ser admitidos después de un breve periodo de prueba como miembros de una fraternidad oculta, la cual no se ufana por sus conocimientos y logros, pero enseña gratuitamente. Aquí ella señala entre paréntesis que entre 1 y 5 esterlinas por carta, o sea, es decir, que lo que digamos, esta invitación que ellos hacían al principio para nuevos miembros, ahora se ha vuelto como que una parte, un engaño, pues, porque dice, ellos al principio decían, pero enseñamos gratuitamente, pero la realidad es que estas logias que se fueron creando sí cobraban, ¿no? Decía entre 1 y 5 esterlinas por carta, continúa, y sin reserva. Y dice, la parte más detestable de Eulis Randolph, que es también una hermandad que en las siguientes diapositivas nada más voy a dar un pequeño detalle de ella. Dice, todo lo que ella encuentra meritorio impartirles, es decir, enseñanza con fines de lucro, el dinero va a los instructores y a los extractos de Randolph y otros vendedores de filtros amorosos a los discípulos. O sea, esta carta está totalmente deformada, digamos, porque lo que se lleva a la práctica en cuanto a otras logias, pues es completamente lo contrario, ¿no? Deformaron digamos que el mensaje principal que los fundadores de la Sociedad Teosófica querían dar al principio. Entonces, ¿quién es Randolph? Bueno, ¿quién fue? ¿Quién fue Randolph? Pues Pascal Beverly Randolph fue una figura enigmática fascinante, fue un entusiasta espiritista y un viajero que se interesó por los países orientales. Por esa época toma sus trabajos más importantes, Misterios de Eolis y el Misterio de Anseirática, tuvieron un fuerte impacto y se le debe a Randolph ser uno de los primeros que basó sus investigaciones en las prácticas tántricas. Dice, el sexo es la principal fuerza dinámica de la naturaleza. Todas las fuerzas emanan de la femineidad de Dios y cuando se produce una unión carnal, esas potencias en su máxima expansión devienen operaciones mágicas. Por la unión carnal apunta a la unión de las almas y mediante esta a la unión de Dios. Entonces, bueno, la maestra Blavatsky no encontró mucha información al respecto, pero ella llamaba a este tipo de enseñanza tántrica como magia negra y no por las prácticas que hacía este personaje, ¿no? Dentro de su orden, porque al principio pues puede sonar como que era muy espiritual, pero sin embargo, pues en la práctica, que es realmente donde se ven a veces los resultados, pues es como ella se va dando cuenta o puede señalar, ¿no? Que esa parte que enseñaba Randolph era una parte de magia negra, ¿no? Dice, continúa el artículo de la maestra, dice, si lo que se rumora es verdadero, algunos de los distritos rurales ingleses, especialmente en Yorkshire, hormiguean de astrólogos y adivinos fraudulentos.
los cuales pretenden ser teósofos para estafar mejor a la clase alta de clientes crédulos en lugar de sus víctimas legítimas, las sirvientas y la juventud inexperta. Bueno, pues esto es porque, pues, ahora sí que la clase alta tenía, ¿no? Tenía el poder adquisitivo para pagar y tenía más fácil acceso a este tipo de conocimiento que el gremio que ella menciona, ¿no? Si las sirvientas y la juventud inexperta, pues no era tan accesible, ¿no? Para ellos esta información y mucho menos, pagar los honorarios, ¿no? Tal vez que estas logias les pedían. Continúa. Si siguiéramos la sugerencia de una carta a los editores de esta revista, según la cual deberíamos formar logias de magia, sin haber tomado las precauciones más rigurosas a fin de admitir solo los mejores candidatos en calidad de socios, la vil explotación de los nombres y las cosas sagradas se centuplicaría. Entonces, ella sigue haciendo énfasis en esta parte, ¿no? Que no nada más es como formar las logias y empezar a darle información, sino que debe de tener uno cierto perfil, un cierto requisito, precisamente por el mal uso que se pueda dar, ¿no? O como es el caso ahorita que vimos de Randall, de cómo esta parte de la información de la fuerza sexual lo fue deformando, ¿no? Y fue también basando pues toda digamos que una filosofía o unas prácticas en base a esas ideas, ¿no? Dice, continúa el artículo, dice, en esta coyuntura, y antes de incluir la carta de nuestro amigo, la editora de esta revista quiere informar a sus compañeros que jamás, ni en la forma más remota, tuvo algún nexo con la llamada Hermandad Hermética de Luxor, y cualquier información contraria es falsa y deshonesta. Existe un grupo secreto cuyo diploma o certificado de membresía lo posee solo el coronel Olcott, entre los hombres más modernos de raza blanca, grupo al que la autora de Isis de Velada llamó la Hermandad Hermética de Luxor por conveniencia. Sin embargo, los iniciados lo conocen con otro muy diferente, personaje conocido por el público bajo el seudónimo de Kuthumi, recibe un nombre totalmente diferente entre sus conocidos. Bueno, ella aquí lo que se está refiriendo es que ella en Isis, en Isis de Velada, se refirió a una hermandad como Hermandad de Luxor, meramente por pura coincidencia, por llamarle así, como que coincidieron los nombres y bueno, después se le estuvo, por haberlo mencionado en ese libro, pues, se le estuvo como digamos que haciendo nexos, ¿no? Con lo que era la Hermandad Hermética de Luxor, que vamos a hacer un paréntesis para ver un poco qué era esta hermandad. Dice, no se encuentra una fecha precisa sobre el comienzo de la Hermandad Hermética de Luxor. Podemos especular que su trayectoria se vincula con la aparición del movimiento rosacruciano. En los pocos escritos que se encuentran sobre el tema, se señala que esta orden tuvo una influencia considerable en todo el entorno del ocultismo occidental y que además enseñaba la verdadera tradición del misterio. Esta hermandad, la de Luxor, practicaba una enseñanza para los miembros más entrenados y otra pública o círculo externo dirigido a futuros discípulos. La orden fue precursora en cuanto a instruir a sus afiliados por correspondencia. Muy moderno, ¿no? Dice, su plan de estudios incluyó un número de selecciones de las escrituras de Jenkins y Randolph, ¿no? Que acabamos de ver a Randolph un poquito. Y bueno, recordemos que cuando un poquito de la historia de la maestra Blavatsky, es que ella estuvo viajando por Egipto, por el Cairo, por los países, digamos, de esa parte del mundo, y entonces empezaron como a surgir pues todos estos personajes que empezaron a hacer digamos que estas, pues, sociedades, ¿no? Estas hermandades, las empezaron a crear y entonces por eso aquí también están vinculando. Dice, si dijera el nombre verdadero de esa sociedad, dejaría atónitos a los estudiantes fálicos eulianos de la Hermandad Hermética de Luxor, pero jamás y bajo ninguna circunstancia se revelan al profano los auténticos nombres de los adeptos.
de los adeptos, maestros y de las verdades de escuelas ocultas, de los nombres de los personajes mencionados en conexión con la teosofía moderna. Y después de este preámbulo, pasemos a la carta de nuestro corresponsal que nos escribió lo siguiente. Dice, este personaje firma como A. No pude encontrar más información de él, pero él escribe esta carta, ¿no? A la maestra. Dice, un amigo mío, un místico congénito, tuvo la intención de formar con otros individuos una rama de la sociedad teosófica en la ciudad en que vive. La dilación que el proyecto tuvo me sorprendió. Le escribí preguntándole el porqué de esto y él me contestó que había oído decir que la sociedad teosófica se limitaba a reunirse y a hablar sin hacer nada práctico. Siempre pensé que la sociedad teosófica debía tener logias en las cuales se hacía algo práctico. Cagliostro entendió bien este anhelo humano por algo tangible cuando instituyó el rito egipcio y poniéndolo en práctica en varias logias francmasonas. Este condado integra muchos lectores de vuestra revista. Quizá en sus páginas se encuentre una sugerencia para los estudiantes a fin de formar tales logias por sí solos y uniendo sus voluntades, tratar de desarrollar ciertos poderes entre uno de ellos para que luego se extiendan a todos. Estoy seguro que muchos afluirán a este tipo de logias, creando un gran interés por la teosofía. Bueno, aquí lo que está diciendo este personaje que firma con A es precisamente que hay otras logias como la de Cagliostro que está como trabajando más, ¿no? Que está, digamos, teniendo más práctica, pues, en cuanto al conocimiento, lo cual la maestra, pues, estaba en contra, pues, por el mal uso, ¿no? De todo este conocimiento y por la que no estarían preparadas, ¿no? Las personas como para, pues, para estarlo así como difundiendo como muy fácilmente, pues, ¿no? Entonces, este personaje, pues, le dice que se habían animado a hacer una logia, armar una logia de teosofía, pero, pues, a la mera hora no, porque, pues, de plano no hacían nada, no más que charlar. Y entonces la maestra, pues, le responde, ¿no? En este artículo, la diapositiva siguiente dice bueno, aquí hago un paréntesis sobre Cagliostro. Cagliostro poseía los 3 grados básicos de la masonería azul obtenidos en Londres, además de los altos grados de la masonería caballeresca alemana de la Orden de la Estricta Observancia Templaria, ¿no? Aquí bueno, me causó también mucho interés saber cómo en ese tiempo pues estaban muchas órdenes, muchas hermandades, muchos movimientos espiritistas, o de ocultismo, pues estaban a flor de piel, ¿no? Se encontraba como que todo el mundo que estaba en una orden o este conocimiento se estaba como difundiendo muchísimo, ¿no? Aquí mencionan varios, ¿no? Por ejemplo, esta orden de la estricta observancia templaria, los masones, ¿no? Dice, fundó la orden masónica de la gran masonería egipcia, viajó por muchos países de Europa llevándole sus conocimientos esotéricos y en 1784 funda la primer logia egipcia, denominada Sabiduría Triunfante, en la ciudad de Lyon, Francia. En 1789 el Papa Pío VI ordenó su arresto. En 1791 Cagliostro fue condenado a prisión perpetua. En la Plaza de la Roma se quemaron sus libros y decoraciones masónicas. Fue encerrado en la cárcel del fuerte de San Leo en un inmundo pozo para vivir a oscuras. Los objetivos del rito egipcio de Cagliostro fue que tenía por objeto la regeneración de todo el ser. La primera etapa era la regeneración moral, la segunda etapa era la regeneración del cuerpo. Cada una de estas etapas duraba 40 días. El iniciado debía respetar las leyes del país donde se encontraba. El iniciado debía amar a su prójimo, ayudarlo y ser caritativo con él. El iniciado debía consagrar 3 horas al día practicando la oración. Entonces, esto era lo que se referían a que era como muy práctico, como que
Cagliostro, pues a través de este rito egipcio, pues fue como dando los pasos, ¿no? Así como una receta, pues, de lo que tenían que hacer. Y entonces esto es lo que precisamente vuelvo a repetir, la maestra pues estaba en contra. De hecho, este personaje pues fue muy, digamos que como considerado como un fraude, porque a donde iba, pues al menos lo que yo estuve leyendo sobre él era de que este, pues fingía ser ciertos personajes, o sea, sí tenía el conocimiento, pero la manera en que se instalaba en los lugares donde iba era como sí, ¿no? Como fingiendo, como haciendo tretas. Entonces, pues imagínense también este conocimiento pues en manos de esta persona, aunque fue pues, tuvo mucho poder de convocatoria, entonces sí debe haber sido un hombre pues bastante hábil, ¿no? Con muchas habilidades, pues. Dice, continúa el artículo de la maestra. Dice, esta nota de nuestro venerable y erudito amigo, o sea, la carta que les leí anteriormente de A, dice, esta nota de nuestro venerable y erudito amigo es ecoica de las voces del 99% de los miembros de la sociedad teosófica. Solo el 1% tiene la idea exacta de la función y del propósito de nuestras ramas. O sea, todos querían, ¿no? Que la teosofía fuera así como, pues que se divulgara más, pero ella se refiere a que solo muy pocos tenían idea del por qué no se hacía, ¿no? Y de cuál era la función y el propósito de cómo estaban trabajando ellos. Dice, el error tajante que generalmente se comete consiste en la concepción del adeptado y del camino que conduce hacia ahí. O sea, como que tenían una idea de que ser adepto era así como, no, pues ya voy a tener ciertas habilidades, hasta ciertos poderes, ¿no? Por eso también ella menciona lo de hojas de magia, porque creía que era como que podía ser así como, como algo mágico, ¿no? Como ciertos poderes, ¿no? Pero realmente, pues era nada más producto del desarrollo, ¿no? Del desarrollo de espiritual de cada uno. Y por eso dice aquí que consiste en la concepción del adeptado, o sea, cómo uno lo concibe y del camino que conduce hacia ahí, ¿no? Y que ya tenían como que la receta, ¿no? Bueno, así lo entiendo. Entre todas las empresas imaginables, la de tratar de volverse un adepto es la más difícil, ya que en lugar de realizarse dentro de algunos años o una vida, requiere de la lucha incesante a lo largo de una serie de varias reencarnaciones, salvo en casos tan raros que ni valdría la pena considerarlos como excepciones a la regla general. Dice, es cierto que los registros históricos muestran que un número de los adeptos indos más respetados se convirtieron en tales a pesar de haber nacido en las castas más ínfimas y aparentemente más improbables. Sin embargo, es consabido que su progreso ascendente se desarrolló a lo largo de muchas encarnaciones previas y por consiguiente, cuando nacieron por última vez, debían cumplir solo con las pequeñeces de la evolución espiritual antes de volverse grandes adeptos vivientes. Aquí, bueno, está muy claro lo que ella trata de decir, que si bien algunos, si bien los seres iluminados, digamos, o los adeptos, pues no venían como de castas más, digamos, pobres o más humildes, pues era porque también la parte de las encarnaciones previas, pues ya ellos ya habían como trascendido, pasado algunas pruebas, y que realmente al venir a esa nueva encarnación, pues las pruebas que tenían que pasar, pues ya eran pocas, ¿no? O ya eran, digamos, mínimas. Dice, y por supuesto, nadie puede decir si uno o todos los posibles miembros de la logia cagliostreana ideal del amigo de A ya puedan estar listos para el adeptado. Sin embargo, la posibilidad no es suficientemente buena como para considerarla, debido a que la civilización occidental parece desarrollar más bien guerreros que filósofos, militares carniceros que iluminados.
Y bueno, ella que había viajado por muchas partes del mundo, pues bien sabía que en Occidente pues era como, no era tan común que se orientara como a la parte espiritual, ¿no? Como en el caso de los países orientales, que estaba como más la conexión con la naturaleza, con el sí mismo, con el espíritu, ¿no? En el caso de Occidente, pues era otra situación, se vivían otro tipo de situaciones, tanto sociales como en la cuestión del desarrollo espiritual, ¿no? Yo creo que igual ni se pensaba, ¿no? Estaba como, yo me imagino en esa época, pues estaba mucho lo de la religión católica y todo eso, pues que te enseña con cosas completamente, totalmente diferentes, ¿no? Dice, el proyecto que propone A tiende más a desembocar en la mediumnidad que en el adeptado, y es casi seguro que no hay un miembro de dicha logia que haya permanecido casto desde la adolescencia e inmune al uso de los intoxicantes, por no hablar de la impermeabilidad del candidato a los efectos contaminantes de las influencias malas que fluyen en el medio ambiente social. Y bueno, aquí ella comienza a describir los requisitos de quién pudiera aspirar a ser un adepto, ¿no? Y ella pues dice, ¿no? Que es casi imposible, o sea, que alguien de esa logia que menciona, de las logias que se han estado formando, pues haya permanecido casto, ¿no? Entonces, está haciendo referencia a que la castidad es un requisito, ¿no? O por ejemplo, el uso de intoxicantes, ¿no? También sería como el no uso, ¿no? De intoxicantes, que también podría ser un requisito para poder aspirar a ser el adaptado, a ser al adeptado. Aquí me pareció importante poner la diferencia entre medium y adepto, aunque ya lo hemos mencionado en algunas otras pláticas, pero bueno, ¿qué se refería a la maestra que o sea, en Occidente estaba como más tendente a ser como a convertirse en mediums que en adeptos? Bueno, pues el medium es un instrumento pasivo de influencias extrañas. O sea, aquí lo describe muy bien, que la mediumnidad es el sujeto por ser pasivo, o sea, es un solamente medium, ¿no? O sea, la persona como tal se convierte en un recipiente, digamos, en una herramienta para otra persona, ¿no? O para un ente. Entonces, dice que en la mediunidad el sujeto, por ser pasivo, está expuesto a la influencia de cualquier entidad astral que se halle en sus inmediaciones. De ordinario es inconsciente. Nadie sabe de lo que hace por mediación de su organismo, ni quién lo hace, ni recuerda nada de ello al despertar de su especie de sueño. Su estado es el de una verdadera obsesión. Dice, considera como realidades las fantasías de su imaginación, así como sus alucinaciones reales o artificiales. Lo que los medium ven, oyen y sienten es real, pero no verdadero. Proviene o bien del plano astral, tan engañoso en sus vibraciones y sugestiones, o bien puras alucinaciones que no tienen existencia real, sino para quien lo percibe. Aquí me dio un poco de gracia porque pues realmente sí es cierto, o sea, actualmente yo al observar mi alrededor, pues sí veo como en esta difusión de toda la información que se tiene actualmente, pues cómo estamos así, ¿no? O sea, cómo uno ya cree que lo que está pensando, o sea, lo que le dijo el del video o el del TikTok o el de, no sé, de estos, de las historias, ¿no? De Facebook o los videos cortos, ¿no? Ya diciendo la verdad, ¿cómo uno ya cree que es real? O sea, sí realmente sí se da, como ya ahorita, por ejemplo, está mucho de moda la ayahuasca y toda esa parte, y cómo estas fantasías, ¿no? O sea, tienen como uno ya cree que uno está viviendo eso, ¿no? Que que esta es su realidad, ¿no? Cuando dice, puede ser real, pero no verdadero, ¿no? Y eso es es como un término que me llamó mucho la atención porque dije, bueno, ¿qué es lo real y no verdadero? Y ella decía que, por ejemplo,
mirándose al espejo, por ejemplo, una rana, ponerla, bueno, en lo que investigué decía que si ponemos una rana enfrente de un espejo, la rana es real, pero lo que está en el espejo es verdadero. Sí, y pues sí, realmente yo pudiera pensar, o antes de leer esto, de investigar esto, era como, pues como que no tenía muy clara la diferencia. Y pues sí podemos tener lo que es real, pero nuestra idea y nuestra percepción es como lo que consideramos verdadero, ¿no? Y entonces, aquí el adepto, pues es muy diferente, ¿no? Dice, el latín adeptus, el que ha obtenido en ocultismo, es aquel que mediante el desarrollo espiritual ha conseguido el grado de iniciación. Esto es, ha alcanzado conocimientos y poderes trascendentales y ha llegado a ser maestro en la ciencia de la filosofía esotérica. El adepto es un ser plenamente iniciado que vela por el progreso de la humanidad y lo dirige. Y bueno, aquí habla totalmente de un desarrollo interno, ¿no? De una persona que está desarrollándose internamente y que aparte tiene conocimientos que lleva a la práctica. O sea, no nada más como la información que lee o que puede estar investigando o que puede escuchar de los demás, ¿no? De los maestros, sino que además lo integra en sí mismo y lo pone a la práctica. Y pues, o sea, sí, por eso me causaba un poco de gracia como ahorita, pues todos, casi mucha gente estamos en estado medium, ¿no? De medium. Entonces, bueno, ese es un pequeño paréntesis que quise agregar. Continúa el artículo y dice, entre los requisitos indispensables para el desarrollo psíquico, incluidos en los manuales místicos de todos los sistemas religiosos orientales, se enumera un lugar, una dieta, una compañía y una mente puras. Dice, ¿podría A garantizar todo esto? Es ciertamente deseable que existiera alguna escuela de instrucción para los miembros de la sociedad teosófica, y si el trabajo y los deberes puramente exotéricos de los fundadores hubiesen sido menos absorbentes, es probablemente que la hubiéramos instituido hace mucho tiempo. Sin embargo, no por instrucción práctica como lo hizo Cagliostro, el cual precipitó sobre sí mismo sufrimientos profundos sin dejar una huella definida que invite a repetir su tentativa hoy en día. Y bueno, es lo que como comentábamos, ¿no? Cagliostro, lo que se refiere aquí por instrucción práctica es que Cagliostro sí ponía como que los pasos como receta. O sea, si haces esto, esto y esto y esto de esta forma y así, tú puedes llegar a aspirar a ser adepto, ¿no? O a tener cierta evolución espiritual. Y pues no, ella menciona aquí, la verdad, esto también me quedó un poco de duda, pero dice el cual precipitó sobre sí mismo sufrimientos profundos, porque bueno, he escuchado, no sé si tenga que ver, pero he escuchado en otras pláticas que, por ejemplo, uno tiene como esa parte si el maestro obtiene cierta parte karma, de cierto karma, ¿no? O tiene que ver con cierto karma del aprendiz, pues. Entonces no sé si por eso él, de tanto que como quiso enseñar esto paso a paso, o enseñar todo este conocimiento oculto, pues haya precipitado tanto sobre él mismo, ¿no? Tanto igual karma, ¿no? Tantas desgracias, como ya lo vimos en el paréntesis, pues todo lo que hizo, ¿no? Todo lo que le pasó, o sea, hasta murió, ¿no? En un pozo, ahí, olvidado. Entonces, continúa, dice, una máxima oriental dice, cuando el discípulo está listo, el maestro aparece. Los maestros no tienen que reclutar gente en las logias especiales en vuestro condado, ni instruirlos mediante sargentos místicos. Dice, ay, aquí se me tapó un poquito. Dice, el tiempo y el espacio no constituyen una barrera entre ellos y el aspirante. Donde el pensamiento puede pasar, ellos pueden llegar. Entonces, aquí vuelve a decir lo mismo, ¿no? La maestra, no necesitamos tener como maestros así de escuela que nos digan paso por paso lo que hay que hacer, sin llevarnos igual como a una búsqueda interna, ¿no? Dice que donde el pensamiento puede pasar, ellos pueden llegar porque
precisamente es como si fuera un parte de, ¿no? Aquí de hecho lo menciona más adelante sobre el dicho que dice que cuando el alumno está listo, el maestro aparece y hace conexión con esta parte. O sea, solamente pasa, pues, ¿no? No lo tenemos que andar buscando maestro como tal de inscribirme al curso de tal para poder, como pasa, por ejemplo, para hacer una profesión, ¿no? O la carrera que estudiaste, bueno, sí me tengo que apuntar a un curso, a tener unas certificaciones, no sé, bueno, en la parte espiritual, pues, la maestra Blavatsky dice que es así, ¿no? Que es que cuando ya es para ti, bueno, ya es para ti. Pues así lo entiendo yo. Dice, ¿por qué un cabalista erudito como ha olvidado todo esto? Que él tenga presente que el adepto potencial puede existir en todos los estratos sociales y que un pobre desamparado que mendiga su comida puede ser un alma más blanca y más atractiva para el adepto que el obispo común y corriente en su sotana o el ciudadano culto en su traje costoso. Pues ya lo había mencionado la maestra antes, ¿no? Que no necesariamente que tenga un apellido, ¿no? En ese tiempo, sino que realmente un adepto puede ser incluso un mendigo, ¿no? O alguien de los extractos sociales más pobres. Para la extensión del movimiento teosófico, que es un canal útil para irrigar los páramos del pensamiento contemporáneo con las aguas de la vida, se necesitan ramas por todas partes, no simples grupos de simpatizantes pasivos como el ejército durmiente de los que van a las iglesias y cuyos ojos están cerrados mientras el diablo hace lo que quiere. No, estos no son los que necesitamos, sino ramas activas, alertas, dedicadas y altruistas, cuyos miembros no delata su egoísmo preguntándose constantemente, ¿qué beneficio nos trae unirnos a la sociedad teosófica con todos nuestros corazones, mente, mentes y fuerza? Esta parte me pareció muy bonita porque sí es verdad, o sea, normalmente en la religión católica está como la parte mucho, o antes era más común, como la interpretación errónea de que a lo mejor yo puedo seguir haciendo cosas como, no sé, ¿no? Insultando a mi prójimo, robándole, ¿no? O no sé, agrediendo, pero que si yo voy y me confieso o lo hablo con el padre, pues ya no, ya fui una persona buena, ¿no? Eso por lo menos fue mi experiencia. Yo de niña, fui en una escuela católica de monjas y si me portaba mal, por ejemplo, me mandaban a rezar que 10 Padres Nuestros y 10 Aves Marías, ¿no? Y yo estaba así como que yo, pues rezando ahí pues, después de la travesura, pero pues algo en mi corazón no me decía que yo, o sea, como que yo me seguía sintiendo así como, como, híjole, realmente estaré siendo perdonada o ya más grande, pues igual, ¿no? O sea, cometía un error que a lo mejor estaba considerado como pecado, como malo, y yo decía, no, Dios me va a castigar o así, ¿no? Entonces, por eso aquí dice, pero seguía yendo, ¿no? O seguía obedeciendo como a las tradiciones de mi familia, ¿no? Que era como ir a la iglesia, ¿no? Como a lo mejor tener el bautizo, la confirmación, pero pues yo realmente no, ni siquiera no sabía por qué, por eso aquí dice cuyos ojos están cerrados, ¿no? Y aquí dice, mientras el diablo hace lo que quiere, pues seguir haciendo a lo mejor fechorías, pero esperando bueno, yendo el domingo, voy a la iglesia y pues ya se borró, ¿no? Entonces ella es muy enfática, que dice que necesitan ramas activas, alertas, dedicadas y altruistas, y en ese sentido hace la última pregunta. ¿Podemos hacer un bien sustancial a la humanidad? O sea, la pregunta no es si yo me uno a, a la sociedad teosófica o a cualquier otra, o cualquier otra logia o institución o escuela de sabiduría o grupo, ¿no? Lo que sea, ¿qué voy a ganar con esto, no? O estará bien que esté aquí, sino ir con el pensamiento y el propósito de que yo me voy a unir aquí
porque yo quiero trabajar por esto, ¿no? Por esta causa, y aquí comparten, a lo mejor el mismo objetivo, ¿no? Como en la plática que di de la tía Sofía, decía que el objetivo de ser una sociedad era tener como la fuerza, o sea, la fuerza juntos, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que más bien lo dice la maestra. Dice, si ha persuadido a sus amigos que pretenden tener tendencias al ocultismo a considerar la cuestión de este punto de vista, eso le beneficiaría mucho. La sociedad teosófica puede seguir su curso sin ellos, pero ellos no pueden permitirle que lo haga, ¿no? Y es porque precisamente al principio lo que mencionaba, ¿no? De que ellos querían como otro tipo de enseñanza o de difusión en la información, o en el conocimiento, y pues no, la sociedad teosófica tenía otros objetivos o estaba pensada para otro rumbo. Hace otra pregunta, dice, ¿es además beneficioso discutir la cuestión de si una logia debe recibir siquiera la instrucción teórica hasta que se puede estar seguro de que todos los miembros acepten las enseñanzas como procedentes de la misma fuente? Dice, una mente llena de ideas, prejuicios o sospechas no puede absorber la verdad oculta debido a que es algo que se percibe más mediante la intuición que por la razón, ya que su naturaleza es espiritual y no material. Y la constitución de algunos se encuentra tan opacada que eso no les permite adquirir el conocimiento ejerciendo las facultades espirituales. Y aquí vemos otra vez la duda, ¿no? De, bueno, ¿estará bien que esté haciendo esto? O no estará bien, ¿no? O qué tal que aquí me están llevando a una secta, ¿no? O, por ejemplo, así en la escuela donde yo iba de psicología, así llegaban a pensar algunos compañeros, porque lo llegamos a compartir, ¿no? Porque el método de enseñanza era como un poco diferente al común, y entonces algunos amigos, ya cuando, pues, más tranquilos y todo durante la carrera, pues decían: "No, es que yo creía que aquí era una secta", ¿no? Entonces, como que ese tipo de pensamientos o de prejuicios y sospechas como que le van restando como hasta concentración, ¿no? Yo diría energía, concentración, como que te pierden del objetivo del por qué estás ahí, ¿no? Y entonces, yo me acuerdo que sí se daba mucho en la escuela por el simple hecho de no enseñar como tan común como en otras universidades, sino llevar como más a la práctica ciertas cosas, pues ya unos compañeros estaban hasta asustados, ¿no? Algunos tenían miedo. Entonces, pues sí se llega a dar esta parte de por tus prejuicios, por las sospechas, uno no se puede acomodar el 100%, ¿no? Dentro de tus estudios o enseñanza donde estés. Dice, en la sociedad teosófica se ay, se me perdió, se anidan muchos de estos, los cuales integran el grupo de los descontentos. Muy pronto, estas personas se persuadieron que las enseñanzas sucesivas procedentes de la misma fuente o de las anteriores eran falsas o habían sido tergiversadas por los chelas, discípulos o por terceros. El resultado natural es la sospecha y el desacuerdo, y podríamos decir que la atmósfera psíquica se perturbaba, produciendo una reacción nociva hasta en los estudiantes más firmes. Y es así, ¿no? Cuando uno empieza como a dudar y se va como siguiendo, ¿no? Ya no confías, pues estás como a la defensiva todo el tiempo y como que empiezas a ver, como dicen por ahí, ¿no? Moros con tranchetes, cualquier cosita, híjole, esto confirma mis sospechas, ¿no? O al cualquier mínimo error, pues híjole, ¿no? Ya, yo sabía que esto no era para mí, ¿no? Y entonces como que se va llenando inclusive energéticamente el lugar, pues sí, ¿no? Aquí como dice, perturbado, ¿no? O sea, el lugar se va incomodando, ya no se tiene como la misma disposición para el aprendizaje, y entonces, pues hasta los que puede llegar a ser de distracción para los que a lo mejor sí están como que tienen más firme, ¿no? O pudieran tener más firme pues el por qué están ahí. Entonces, pues, dice, a veces la vanidad ofusca lo que al principio era una fuerte intuición.
En realidad, la mente se clausura ante la admisión de una nueva verdad y el estudiante que aspira retrocede al punto de partida. Al haber llegado a alguna conclusión propia sin haber estudiado el tema plenamente y antes de que la enseñanza haya sido impartida al estudiante en su totalidad, su tendencia, una vez probado su error, consiste en escuchar solo la voz de su amor propio, aferrándose a sus conceptos, ya sean correctos o equivocados. Y pues sí, nos dice que aquí que lo único que pudiese como, digamos que ayudar al estudiante sería como aferrarse a esa intuición que tiene, o sea, ese maestro interno que tenemos, no importando, ¿no? Si a lo mejor estamos equivocados o acertados, pero hacerlo con el corazón y hacerlo con ese pequeño chispa de intuición que decimos, bueno, si estoy aquí es por algo, ¿no? Y si estoy aquí, no importa igual si esto está equivocado o no, pero yo voy a dar lo mejor, ¿no? El señor Buda en particular, que era lo que les decía hace rato, advirtió a sus oyentes contra la tendencia de formar creencias basándose sobre la tradición o la autoridad y antes de haber profundizado en el tema. He aquí un ejemplo. Un corresponsal nos pregunta por qué no debería ser libre de sospechar que algunas de las llamadas cartas precipitadas son fraudulentas. Avalando su posición de esta manera, mientras que algunas de estas tienen para él el sello de la autenticidad innegable, en cambio otras, debido a su contenido y estilo, parecen imitaciones. Esto equivale a decir que él tiene una intuición espiritual tan exacta que puede detectar la carta verdadera de la falsa, aunque jamás haya conocido a un maestro, ni se le haya otorgado alguna clave para poner a prueba su presunta comunicación. La consecuencia inevitable de la aplicación de su juicio inexperto en estos casos lo inducirá muy probablemente a declarar falso lo que es genuino y genuino lo que es falso. Aquí es la importancia, ¿no? Del juicio, porque aparte, pues esa persona, este corresponsal del que está hablando, pues al emitir ese juicio va a haber personas que igual le crean, ¿no? O que igual estén, no sé, primero confíen en que están haciendo lo correcto y al sembrar esta parte de duda y sospecha, pues inmediatamente así como que haga que los demás también, ¿no? Tambaleen en el objetivo que se han marcado. Dice, entonces, ¿a qué criterio se puede recurrir para decidir entre una carta precipitada y otra que no lo es? ¿Quién puede decirlo sino sus autores o los que ellos emplean como amanuenses, o sea, sus discípulos? Desde luego, solo una de entre 100 cartas ocultas es hológrafa del maestro, y éstas se envían bajo su nombre y directivas, ya que los maestros no las necesitan ni tienen el tiempo para escribirlas. Además, cuando un maestro dice he escrito esa misiva, significa simplemente que él dictó cada palabra y contenida, imprimiéndola bajo su directa supervisión. Por lo general, su discípulo cercano o distante es el que escribe o precipita las cartas. Los maestros imprimen en su mente las ideas que desean expresar y, si es necesario, le ayudan en el proceso de precipitación o de impresión de imagen. O sea, al igual creíamos que digo, todas esas cartas las escribían ellos, ¿no? Así de puño y letra. Pero aquí la maestra lo que está diciendo es que no, en realidad los maestros no necesitan esa parte, sino que ellos dictan o dictan la carta, la información, y hay discípulos quienes están transcribiendo esa parte, ¿no? Entonces, pues, realmente el decir que es una carta falsa porque no la escribió el maestro, pues es igual de erróneo, porque pues sí, realmente no está escrita por el maestro, pero está dictada por el maestro, ¿no? Lo cual no quiere decir que no sea verdadera. Dice, la exactitud de la transmisión de las ideas y el modelo de escritura imitado dependen enteramente del desarrollo del discípulo, y el destinatario, no siendo un adepto, se queda en la disyuntiva de la incertidumbre, ya que si una carta es falsa, quizá no todas lo sean debido a que, con la referente a las pruebas intrínsecas, todos proceden de la misma fuente y todas se entregan valiéndose de los mismos medios misteriosos.
Sin embargo, existe otra condición implícita aún peor. Considerado todo lo que el recibidor de cartas ocultas puede posiblemente saber y basándonos simplemente en la posibilidad y la honestidad, el corresponsal invisible dispuesto a tolerar una sola línea fraudulenta en su nombre, no le importaría si este engaño se repitiera ilimitadamente. O sea, quiere decir que si tan solo algún corresponsal o algún discípulo pudiera, estuviera dispuesto a hacer, a cometer un engaño o cometer, sí, un fraude, como aquí lo dice, esto sería como algo o sea, sería como lo peor, ¿no? O sea, una situación muy, muy, muy penosa que conduciría a lo siguiente. Dice, las llamadas cartas ocultas, avaladas por las mismas pruebas, deben ser consideradas o todas auténticas o todas falsas. Si se pone en entredicho la procedencia de una, entonces a todas se les debe tratar de la misma manera. Series de cartas en las obras, el mundo oculto, el budismo esotérico, etcétera, pueden ser fraudes, engaños inteligentemente orquestados y falsificaciones, y no existe razón para que no lo sean. Así tildó el ingenioso y sin embargo estúpido agente de la Sociedad para la Investigación Psíquica, a fin de elevar en la estima del público la perspicacia científica y el criterio de sus jefes. Recordemos que la maestra fue víctima de pues sí, de calumnias y de ataques por parte de la sociedad, ¿no? De esta Sociedad para la Investigación Psíquica, que trataban como de hacer parecer falso todo lo que ella decía, ¿no? Dice, por eso un grupo de estudiantes afines a un estado mental tan impermeable y sin un guía del lado oculto que les abra los ojos a las trabas del estudio del esoterismo, sin los requisitos que le acabo de describir, en realidad no adelantaría ni un paso. Los requisitos que ya comentamos. Dice, ¿dónde están esos guías hasta ahora en la sociedad teosófica? Ellos son líderes ciegos que guían a otros ciegos, y ambos caen en el abismo de la vanidad y de la arrogancia. La dificultad surge de la tendencia común a sacar conclusiones de premisas insuficientes y a jugar a ser el oráculo antes de haberse liberado de la ignorancia, que es el anestésico psíquico más hipnótico. Y bueno, ya para finalizar, pongo esta frase que en el artículo viene hasta el principio y dice así: cuando la ficción se manifiesta agradando la vista, la humanidad creerá porque ama la mentira. Sin embargo, si la verdad se obscurece, frunciendo el entrecejo se debe recurrir a pruebas solemnes para transmitirla. Esto lo dijo Winston Churchill. Y bueno, esta frase pues dice muy claro que cuando es mentira, pues todo lo creemos, ¿no? Y de hecho es muy común ver en nuestra sociedad actual cómo lo que no es real o lo que es lo que no causa, digamos que esfuerzo, lo que es placentero de inmediato, ¿no? Lo que no significa que le tenga que invertir tiempo, disciplina, responsabilidad, pues es fácil, ¿no? Que todos lo queramos, que todos bueno, que lo aceptemos, pero cuando realmente hay una verdad ahí o que requiere esfuerzo, que requiere invertir tiempo, que requiere más cosas, ¿no? Como estudiar más a lo mejor, pues uno como que aquí dice, ¿no? Frunce el entrecejo, ¿no? Así como que hace cara de, a ver, ¿sí será cierto o no? ¿No? Y entonces, si yo quiero creer en eso, pues quiero que me lo prueben, ¿no? A ver, compruébamelo si eso es, ¿no? A pesar de que sea incluso más real, ¿no? De lo que lo otro, de lo que la mentira es. Muchas gracias. Gracias a ti, Jerry. Es una información muy importante respecto de algunos aspectos acerca del trabajo que en sus inicios la Sociedad Teosófica realizó y que estuvo sujeta a múltiples críticas de aquellos que cuestionaban
todo lo que la señora Blavatsky estaba dando a luz a la humanidad y que siempre ha habido hasta hoy intereses contrarios a la manifestación de estas enseñanzas, de este conocimiento. Muchas gracias, Jerry. Efectivamente, pues no es fácil abordar esta temática porque hay que investigar, hay que tener conocimientos, hay que buscar la información y no es algo sencillo. Pero yo quiero agradecerte, así como a todos los que han participado en estos trabajos, eh, que ha sido una oportunidad para ustedes y para todos nosotros de poner de manifiesto el interés que ustedes, particularmente quienes están haciendo ese esfuerzo, tienen esa voluntad de querer acercarnos a esos conocimientos bajo sus propias cualidades en desarrollo, desde luego, y que nosotros comprendemos y que agradecemos además. Así que nuevamente mi agradecimiento por tu esfuerzo y enhorabuena. Esta es una magnífica forma de acercarnos a la investigación, al conocimiento. Solamente cuando encargan a uno trabajos es cuando uno se dedica a estudiar, si no, pues se mantiene uno en la hamaca de la comodidad. Entonces, reitero mi gratitud por este ejercicio de voluntad, de esfuerzo de tu parte, Jerry. Muchas gracias. Gracias. Quiero puntualizar algunas cosas de algunos puntos que tocó durante la charla, Jerry. Al principio habla acerca de cómo algunos teósofos tenían la intención o tenían el deseo de que se formaran logias, digamos, como para enseñar alguna clase de misterios más allá que tuvieran el propósito de un desarrollo psíquico. Eso no está dentro de los objetivos de la Sociedad Teosófica como para su enseñanza, digamos, a través de un maestro. Es cada individuo que tiene que hacer su propio esfuerzo para poder alcanzar el desarrollo de sus poderes. ¿Mediante qué? Mediante el ejercicio de su voluntad, pero encausados para el servicio de los demás, no para beneficiarme en lo personal. Eso es fundamental que lo entendamos. Entonces, no es fácil alcanzar niveles espirituales o un desarrollo psíquico simplemente porque se dé un curso, como se dijo en la exposición. Es necesario trabajar intensamente en ir limpiando nuestra personalidad de todos esos apegos egoístas, llenos de orgullo, de egoísmo, de todos esos problemas que ya conocemos en la personalidad de cada uno de nosotros. Entonces, quien estudie filosofía se dará cuenta que no es sencillo alcanzar esto simplemente por decreto o porque un gurú, entre comillas, pues llegue y nos diga, yo te ayudo a desarrollar tus poderes. Eso no es posible de esa manera. Hay una gran mentira en ese caso. Y sobre todo, la Sociedad Teosófica no está dedicado a eso. Recordemos que quienes dan esos cursos cobran y la Sociedad Teosófica no cobra, porque la Sociedad Teosófica es una organización sin fines de lucro. El propósito es altruista, meramente. Todos los que compartimos conocimiento aquí no cobramos un solo centavo por hacerlo. Lo hacemos por amor al arte, como se dice, es decir, por amor al conocimiento, porque deseamos participar estos conocimientos a los demás. Bien, en este mismo sentido, han surgido desde aquellos tiempos y hasta estos días quienes aprovechándose del conocimiento de la ley kármica y de otras leyes, piensan que es fácil limpiar el karma, ofrecen, venga al curso, le vamos a indicar cómo limpiar su karma, ¿sí? Como si eso fuera cosa del hombre, como si pudiera tergiversar, torcer una ley universal, una ley eterna en este sentido. Por otro lado,
hay ofrecimiento de que vamos a alinearle sus chakras, ¿verdad? Como si eso dependiera de una acción física de un hombre o el deseo de un hombre. Eso está completamente fuera del alcance, es una mentira, y eso cae dentro del comercio espiritual, como dice el hermano Miguel, del tianguis espiritual, ¿verdad? Entonces se comercia con la ignorancia de las personas, y entonces pues les cobran importantes cantidades de dinero para disque limpiar su karma y cosas por el estilo, y cosas que no hacemos en la sociedad teosófica. Aquí no damos falsas expectativas ni promesas que no podremos cumplir definitivamente. Luego habla del adeptado. Recordemos que el adeptado pues es decir, llegar a ser un maestro de sabiduría en este caso, pero eso no lo puede hacer cualquier individuo. Por lo menos habrá que tener las 3 iniciaciones superiores, digamos, 3 iniciaciones ya, para poder aspirar ya seriamente a alcanzar una iniciación para ser un adepto. Antes no, un individuo cualquiera como nosotros no puede aspirar a eso y dentro de unos 20 años ya ser un adepto. Eso no es posible, definitivamente. Y hay, bueno, aquí mismo en estas conversaciones que hemos tenido, pues ha habido las expresiones acerca de que, pues en algunas enseñanzas en la India se dice que pues es muy fácil alcanzar el adeptado, ¿no? Simplemente como pensar como el Buda o cosas por el estilo, ¿no? Y eso pues está muy lejos de la realidad, ¿sí? Se requiere toda una serie de encarnaciones, de conocimientos y de limpiar sobre todo nuestra vida en general, todos pensamientos, emociones y la vida que uno va desarrollando en el cotidiano vivir. Desde luego que también apunté por acá acerca de si el karma de los maestros está ligado al karma de los discípulos. Sí, por supuesto. Y no solamente eso, también quien da su aval para que un miembro, una persona se haga miembro de la sociedad teosófica, también tiene que cargar con el karma de esa persona que se hace nuevo miembro de la sociedad teosófica. Los que hemos tenido la oportunidad de dirigir una logia, un centro de estudios, o ser el dirigente nacional, el director general o secretario general de una sección nacional, por supuesto que carga con el karma de las acciones, pensamientos y demás del quien ingresa a la sociedad teosófica. No es un asunto sencillo ni es un asunto de juego, es un asunto muy serio todo esto. Por eso aquellos que desean ingresar a la sociedad teosófica deben de tratar de cumplir con los objetivos de la sociedad teosófica, fundamentalmente el primer objetivo, que es el de la fraternidad. ¿Sí? Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta y tengas en cuenta que quienes tenemos esa responsabilidad compartimos el karma de quien es aceptado como miembro de la sociedad. No se diga un maestro con un discípulo donde el vínculo ya no es a nivel de la personalidad, sino a nivel espiritual. Bien. Se habla también de que las ramas deben ser unas ramas activas, es decir, las ramas son las logias, deben ser activas y por supuesto como objetivo primordial la práctica del altruismo y la fraternidad. Entonces, la importancia que tienen la existencia de las ramas, de las logias, es esa precisamente, de fomentar la convivencia, de fomentar el estudio comparado de ciencia, filosofía y religión, y por supuesto de mejorar a través del estudio, de la comprensión del estudio que se da aquí dentro de la sociedad teosófica, una mejora en el carácter de las personas que estudian teosofía. Fundamentalmente, erradicar de su corazón el orgullo y el egoísmo. Bien. Entonces, en este sentido, hemos de decir finalmente que
aquel que se hace miembro ha de tener presente siempre que ha de ser su inclusión dentro de esta organización para el servicio hacia los demás. Por eso, siempre estaré agradecido con quienes se dedican a compartir este conocimiento a través de la invitación que les hicimos, y es cuanto de mi parte por este momento y queda abierta la participación para los demás. Muchas gracias. Primeramente, Yeli, un abrazo, mis felicitaciones, eres una gran exponente, lo explicaste hermoso y bueno, ¿qué te puedo decir? El esfuerzo que hiciste para compartirnos esto, bueno, es invaluable, yo de todo corazón te lo agradezco porque me ilustras con tu simpatía, con tu vibra y con todo tan lindo que tienes, te quiero mucho. Y bueno, pues lo único que podía comentar es respecto a algo que comentaste, que decía que hay un dicho oriental que dice que cuando el discípulo está listo aparece el maestro. En una ocasión, en una charla que dio Subarrow, me llamó mucho la atención lo que dijo, porque dijo que en realidad esto es simbólico, no es exactamente de que aparezca el maestro con barba blanca y que te tomen. Bueno, se ha dado, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Pero se maneja más como cuando uno está listo, cuando un buscador ya está listo, la divinidad te mueve todo. Hay un momento perfecto para que la divinidad abra esos caminos. Cuando uno no está listo es como si la vida dijera, a ver, quieto, espérese aquí, no es su momento. Pero cuando llega el momento, es un momento tan perfecto, entonces la divinidad te abre esos caminos. Entonces cuando uno llega el momento en que encuentra lo que su corazón le ha estado indicando desde hace mucho tiempo y reconoce. Ya no aprende lo nuevo de teosofía, sino que tu corazón lo reconoce. Es una cosa que ya sabías y que estaba impregnada en tu corazón. Entonces, bueno, nada más era compartir esto de lo que comentabas respecto a ese dicho tan hermoso de los orientales. Y bueno, pues muchísimas gracias. Un beso muy cariñoso para ti, Yeri. Gracias, Rosy. Muy linda. Adelante, Guillermo. Abriendo la cámara. Hola, amigas. Hola, amigos. Buenas noches a todos. Y Jerry, me encanta tu forma de exponer. Creo la segunda o tercera vez que expones y me encanta. Tus exposiciones son precisas, concisas y concesos. Están muy bien pensaditas y muy bien hechas y de veras es muy agradable. Como bien dijo Rosy, tienes un don de poder hacer este sencillo, igual que Carlos la vez pasada que vio y que también lo felicité. Es una facilidad que se tiene para poder compartir, para esparcer y esparcir lo que se nos da, este conocimiento. Y quisiera intervenir únicamente para hacer algunas acotaciones y precisiones sobre cosas que toca en el escrito que hizo la maestra Blavatsky sobre cosas que ella dice. Ella actualmente muchos teósofos también se les tilda de pseudo-teosofía. Y ella llegó a hablar de pseudo-teosofía precisamente con esas asociaciones que se hicieron a nombre de la teosofía. Incluso algunos tuvieron la osadía de suplantar y pusieron la hermandad de Luxor. Cabe señalar que la teosofía es enseñanza transhimalayica, o sea, la logia blanca tiene su sede en Shambhala, es tibetano, atrás de los Himalayas. Pero que la logia blanca no solamente está ahí, hay maestros en todos lados. Y había otras escuelas muy fuertes, una en Perú que visitó Blavatsky, incluso una en Guatemala, cuando visita el Petén. Y hay otra escuela muy fuerte en Egipto. Ella, su periplo de viaje preparativo de los 7 años que anda rondando el mundo, le da 2 vueltas y media al mundo. Por ahí está un video de Pepe Rubio sobre los viajes de Blavatsky, donde se ve yo di una plática sobre eso, sobre las vueltas que dio. Y ella inicia su periplo en Egipto. Y su primer maestro se llama Pablo Metamón. Y Pablo Metamón se entiende o no se sabe si era discípulo o era una expresión de un maestro de la Fraternidad Blanca, que siempre le tendremos que tener cuidado. Ahorita les voy a explicar lo de los nombres, que también lo comentaste, que se llama Serapis Bey, el maestro Serapis, del que poco se habla, pero que fue originalmente el padrino de la moderna sociedad teosófica, porque la sociedad teosófica inicia en Egipto primero, con Blavatsky. Y le escriben a Olcott. A Olcott recibe estando en Nueva York, en esas hojas de un viejo diario, y comenta que le llega una carta y de repente con las iniciales en inglés se hace un acróstico que dice Tweeted Bay, que Tweeted Bay es el segundo de Serapis Bey. Ellos son los maestros de la fraternidad de Luxor.
O sea que la Sociedad Teosófica empieza en un principio, si uno lee a Olco de Nojas, un viejo diario, la historia de la Sociedad Teosófica, empieza primero patrocinada por la Fraternidad de Luxor. Más tarde es patrocinada ya directamente por la Logia Blanca, la sección de la Logia Blanca Transilmaláyica. Pero es eso. Y lo que ella insistía mucho, también eso de que hablan de que ellos, por ejemplo, en Sociedad Teosófica, si te fijas, no tratan de no nombrar, decir los nombres, porque los nombres, según nos enseña la Cábala, tienen un poder. Por eso hasta en el Padre Nuestro dicen, bendito sea tu nombre, pero nunca te dicen el nombre de Yod, Hi, Bab, ¿no? Que algunos lo traducen como Jehová o Yahvé, no se pronuncia. Y ni se pronuncian los nombres porque lo invocas y lo convocas. Esa es una magia también, la de los nombres. Pero quien no sabe, como el brujo, puede aplicar en algunos lugares o logias sí se practica magia ritual. Entonces, es magia teúrgica. Pero cuando tú no la conoces, como el aprendiz de brujo que habla Disney en su película, se hace un tipo de magia que se llama goesia, que es una como invocación de espíritus, como necromancia. Pues se puede caer en eso. Cuando no se tiene conocimiento es muy fácil que caigas y eso es lo que ella trata de evitar. Y por logias se querían hacerlas muy prácticas. Y cuenta la historia de Cagliostro, el gran copto, que algunos han llegado a decir, ahí sí, que quien lo diga que lo compruebe, ¿no? Pero que las encarnaciones previas de Blavatsky fueron Paracelso y Cagliostro, que Cagliostro había sido una encarnación previa de Blavatsky. Por ahí aparecen algunas lecturas, ¿eh? Cagliostro efectivamente era masón y fundó el rito de Memphis Mizraim, en el cual después Blavatsky recibe un grado de masónico. Memphis Mizraim no tiene 33 grados como los otros grupos masónicos. Memphis Mizraim tiene 99 grados. Ahí le da el grado 98, el Memphis Mizraim. Y porque Jacques, el francés, y Rangon, plan de los masones franceses, eran allegados con Blavatsky. Hubo muchos masones allegados a Blavatsky. Por ahí alguna ocasión van a dar alguna plática sobre eso, sobre la relación que hubo de masonería con teosofía. Y bueno, Cagliostro pues pagó su karma porque él habló de más, como ella lo dice en algún momento, y terminó bastante mal. Y también, igual que Paracelso, o sea, quien dice verdades tiene que estar ya ensillado su caballo, dice el refrán, ¿no? Porque quien dice verdades será corrido de 1000 ciudades. Entonces eso tiene que estar atento, que siempre que se dicen las verdades, como ella misma, que se sufre el oprobio cuando es atacada, como bien lo señalas, en cómo se hacen las cartas. Ella en este artículo explica un poco el Deus Ex Machina, o sea, el cómo se hacen las cartas, que por qué las cartas son precipitadas y por qué tienen a veces la caligrafía del maestro. En su momento, la Sociedad de Investigaciones Psíquicas llevó al doctor Hudson, que visitó a Jar, y declaró oficialmente que como un grafólogo que según se hizo pasar por grafólogo, que ella misma hacía las cartas, de lo cual posteriormente se ha comprobado que no es cierto. Ya hay estudios hechos por Scotland Yard, ya que hay quien pagó ese estudio para que la analizaran por computadora, para ver, ahora sí con el chat GPT, que las analizaran con inteligencia artificial, no está tan de moda. Y Vernon Harris escribe un libro donde señala claramente y firma como experto en falsificaciones de Scotland Yard de que las cartas eran precipitaciones y que no era la letra de la señora Blavatsky. Entonces eso en su momento a ella le dolió mucho porque a muchos les entró la duda, y la duda es como un virus, como bien dices, y esa se propaga cuando pierdes la confianza y ya todo. Confianza viene de tener fe, confianza. Y finalmente le recomendaría que se leyera un artículo que se llama La Carta del Mahachohan, o sea, el maestro Kuthumi, que no es su verdadero nombre, aunque usaron el apellido del Sikh, es un grado en la India, no es su verdadero nombre. Y por eso se me dice el maestro M, que tampoco es su verdadero nombre, pero igual se le ponían las iniciales para no profanar los nombres, por lo sagrado del nombre, vuelvo a repetir. Escribe su jefe, es otro que tiene un grado que le llaman el Mahachohan. Ese Mahachohan, esa entidad, escribe una carta donde dice muy fuertemente, dice que perezca, desaparezca la sociedad teosófica y que se mueran de una vez todos sus fundadores antes que permitir que se vuelva un club de magia, como muchos querían volverlo un club. Y a mí me ha pasado, recuerdo que cuando teníamos la logia en Huatusco, invité a alguna persona y les encantó. Y me dijo, pero ustedes no hacen viajes astrales, ni hacen nada práctico, nomás están hablando y platicando. Y yo quiero, ahora sí que ver fantasmas. Pues digo, ¿a quién crees que vas a ver?
no vas a ver a Jesús, ni a Pitágoras, ni en Zahualcóyotl, vas a buscar otro borracho, pendenciero, mujeriego, borracho jugador como Gabino Barrera, es el que te va a aparecer. Por afinidad, tú vas a encontrar uno parecido a ti, ¿no? Entonces, es mejor que no tengamos esas cosas, logias, sobre todo grupos que han mercado un poco con todo ese tipo ransom el que hablas, Radolf, se me figura un poco Samael y muchos de la logia de Amorc que mandaban los cursos por correspondencia y mientras tú mandaras sus dólares, según te estaban dando grados e iniciando, pero han vuelto en verdadero tianguis, como bien dijo Miguelito y bien dice Enrique, repitió Enrique, un tianguis esotérico. Bueno, pues ya dejo de abusar de la palabra y esa era nada más la aportación. Un abrazo para ti y un abrazo para todos por la paciencia de escuchar. Gracias, Guille. Me empleaste muchísimo la información, te agradezco mucho. Un abrazo.